le vamos a dar la bienvenida también a Miguel Elorza, que él es jefe de información de Infodemia MX y es también conductor de uno de los espacios de este gran proyecto. Bienvenido, Miguel. Azul, gracias. Buenas noches, Juan. Buenas noches, gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañes, Miguel. No, el gusto es nuestro. Qué gusto, porque ahora justamente estamos inaugurando una colaboración que hacemos con SPR justo para abonar a la labor que ha estado haciendo Infodemia a través de su plataforma y de estos espacios de los que ahora estamos contando. Cuéntanos un poquito de lo que es el trabajo que han venido haciendo. Sí, bueno, Infodemia MX es el programa o la salida que tenemos a través del Facebook @InfodemiaMX, y es una iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano que lo que busca es primero dar seguimiento a las noticias falsas y en segundo lugar, pero igual de importante, la alfabetización digital, es decir, enseñar a la ciudadanía, a las audiencias, a distinguir entre una noticia que es verdadera y una noticia falsa o manipulación de la información. Entonces, el Sistema Público de Radiodifusión está muy interesado en que la ciudadanía pueda distinguir estas noticias falsas, pero también en dar seguimiento a las noticias falsas que hoy en redes sociales pues están circulando todo el tiempo, ¿no? Uy, que vaya que causan un enorme daño, incluso se propagan más rápido que el virus y causan más daño que él. Y justo Alberto Escorcia, buenas noches, ya te tenemos aquí. Ahí con nosotros. ¿Cómo ves, Alberto? Infodemia, ¿todo bien? Infodemia MX, es que llegó un momento en el que había que verificar a los que supuestamente verificaban la información. Háblanos un poquito, ¿cómo ves tú este proyecto como especialista en comportamiento en redes sociales y en Infodemia? Pues veo muy bien este esfuerzo de los medios públicos, creo que es una responsabilidad que deben asumir, porque la información pues afecta de muchas maneras, puede provocar muertes, desgracias, crisis, y si los medios públicos se suman de esta manera a la verificación de la información, pues cumplen esta labor social, ¿no?, de que los medios asuman una responsabilidad y sobre todo desde el Estado. Justamente de eso hemos hablado en diversas ocasiones contigo, Alberto, y tú tienes, Miguel, ejemplos claros de cómo, del tipo de efectos que puede tener, lo menciona de manera general ahorita Alberto, pero tenemos ejemplos que son muy graves. Sí, a lo largo de todo este estudio y de seguir las noticias falsas nos hemos dado cuenta que justamente la infodemia mata, como el virus. Por ejemplo, hubo casos en el Estado de México donde se decía que las personas que iban a sanitizar en realidad estaban tirando el virus. Entonces los ciudadanos destruyeron patrullas, los ciudadanos atacaron a las personas que sanitizaban a partir de un rumor. Entonces la infodemia mata. Hay casos incluso, por ahí tenemos un video, que lo que han hecho es linchar personas, porque a partir de las redes sociales acusan o señalan a una persona de que roba niños, de que es violador sin serlo, porque nada más iban caminando y los matan, los linchan. Entonces, como bien decía Alberto, es una labor social del Sistema Público de Radiodifusión hacer este seguimiento y brindar a la ciudadanía pues la oportunidad de poder distinguir entre lo que son noticias falsas y no. Y sí, la infodemia mata, perdón. Infodemia mata, sin duda alguna. Y nos trae algunos ejemplos de infodemia, me parece, el día de hoy, Alberto Escorcia. Alberto, por ahí andan diciendo que en los países, en Dinamarca, en Suecia, por ahí, la gente ya no podría votar ningún ciudadano. A ver, desarróllanoslo un poquito porque eso parece indicar. Sí, se trata de un tuit del escritor Francisco Martín Moreno, que ya lo borró hace unas horas, pero él reproducía una noticia falsa de Argentina, en la que supuestamente los beneficiarios de los programas sociales de Dinamarca no podían votar para que no se usaran como clientes, como personas clientelares, ¿no?, a la hora de emitir su voto. Entonces ya la gente se encargó de desmentirlo. Un mexicano que vivía en Dinamarca le mandó un tuit diciéndole esto es totalmente falso, y una periodista le manda un tuit con una nota de AFP donde hace años ya habían desmentido esta noticia falsa. Que empezó en Argentina y se reprodujo de alguna manera en México. Imagínate, de ser así, entonces nadie podría votar en aquel país porque todos reciben algún tipo de apoyo social, ¿no es así, Azul? Así es, y tú te has encargado de que toda la gente sepa eso, en tu propia labor social, Juan, en Twitter. Es muy interesante, por ejemplo, hemos detectado en Infodemia que hay muchas noticias falsas sobre los programas sociales. Entonces, por ejemplo, todas las tardes en las conferencias vespertinas, los secretarios de Estado dicen, ¿no?, mucho cuidado, hay fraude, etcétera,
pero en las redes sociales muchos sitios se promueven como si brindaran programas sociales y descubrimos que no es cierto. Entonces hay ahora mismo muchísimas noticias falsas en torno a los programas sociales. ¿Cuáles son las noticias falsas clave o las más representativas que has visto? Además de los programas sociales. Programas sociales, sí. Hay muchos que tienen que ver sobre la COVID-19, ¿no? Nosotros ahora en Infodemia estamos centrados en todo lo que tiene que ver con la COVID, que es cuando empezó la pandemia de las noticias falsas. En ese sentido, por ejemplo, hay mucha desinformación sobre medicamentos que mágicamente curan la COVID. Hay muchísimo sobre eso. Le platicábamos el lunes que transmitimos el programa a las 18 horas sobre un bálsamo que te lo untas por todo el cuerpo y te cura de la COVID. Luego, por ejemplo, había otra de tomar alcohol, pero el alcohol así de los botecitos. En ese sentido, también una persona que pueda creer esa noticia, pues está poniendo en riesgo su vida. No, bueno, sí. Lo toma y muere. Suena absurdo, pero es muy grave porque hay personas destacadas que tienen su palomita azul en Twitter e incluso que son presidentes de alguna nación que promueven la utilización de algún incluso solvente o desinfectante como el Lysol para decir que esto cura al COVID-19 y precisamente para combatirlas, Alberto Escorcia, ya hay una iniciativa. En WhatsApp ya va a haber ahí una herramienta para poder identificar las fake news en esta red social, que es por demás peligrosa, ¿no, Alberto? Porque es como muy privada, es de sujeto a sujeto, de grupos. Sí, ya le permite a la gente WhatsApp buscar en el momento en que recibe un rumor o una noticia falsa. WhatsApp lo identifica, le dice, ¿quieres buscar acerca de esta noticia? Y sin salir del WhatsApp puede ver ahí si hay alguna referencia en un medio acreditado. Entonces la ventaja es que la gente, antes de compartir, y este paso de abrir el navegador, este paso se lo ahorra y desde el mismo chat ya puede verificar si esa noticia tiene alguna referencia en algún medio reconocido. Y esto es un avance, digo, quizás no ayude tanto como se espera, pero hay una forma colectiva de verificar esta información que anda circulando, ¿no? Sobre cualquier noticia falsa, Alberto, o particularmente sobre noticias del COVID, porque vi que en Facebook las noticias falsas del COVID las están bajando, están poniendo candados, no sé qué, pero con respecto a otras cosas no necesariamente. Y luego es muy difícil, además, discernir, ¿no? Con respecto a algunas noticias que también son falsas. Sí, al parecer es principalmente sobre la COVID, pero también sobre mensajes políticos, sobre todo en el entorno de la selección de Estados Unidos y algunos procesos en Latinoamérica. Lo que no queda claro cuál es el mecanismo de alerta, ¿no? Cómo es que detecta si esto es algo falso o no. Quizás tenga un equipo de preselección, eso hay que investigarlo más, pero en lo que presentan a medios es pues una ventanita donde le permitan a la gente buscar en ese momento en que recibe, pues en el buscador a ver si hay una referencia. Miguel, y del WhatsApp, ¿qué te parece si nos pasamos a medios más tradicionales, a medios impresos? Porque como bien dice Azul, hay una ligera línea que separa la infodemia de la libertad de prensa. ¿Cuál es esta línea? Sí, bueno, aquí hay una discusión muy interesante que tiene que ver con lo que los teóricos llaman la posverdad, ¿no? La manipulación de la verdad o de las noticias. En ese sentido, también la discusión está hasta qué punto, si bien tenemos el derecho a la libre expresión y manifestación de las ideas, pero hasta qué punto tenemos el derecho de publicar cosas que no son ciertas o de manipular la información. La discusión yo creo que va a durar mucho tiempo, tiene que ver mucho con las redes, el anonimato que a veces permiten las redes, no solo lo que hacen los medios tradicionales, digamos, a través de sus redes sociales. Es una discusión que me parece a la que tenemos que entrar, pero tenemos que ir con pincitas para no cuidar, para no atropellar la libertad de expresión. Y la discusión se va a dar, yo creo, en algunos años, pero cuidando justamente eso. Recordemos, por ejemplo, que hubo antecedentes de censura ya en las redes en México. El caso de Veracruz, cuando el gobernador Duarte intentó poner una ley sobre los tuiteros. Eso, las personas que estábamos en redes, pues se echó para atrás. Pero ahora, ante las noticias falsas, ante la manipulación de la información, quizá conviene pensar hasta qué punto esto debe hacerse. Ahora, Facebook ya sacó una iniciativa para poner qué noticias están pagadas, por ejemplo, qué posteos son pagados. Twitter ya no permite los posteos políticos, pero sigue habiendo este movimiento de bots. Facebook, pautados, ¿no? Pautados. Ahí está
Ahí está la discusión. Y por ejemplo, ahora lo que decía Alberto es muy interesante porque en México, a través de los estudios que ha realizado Infodemia y con colaboradores de la UNAM, sabemos que el 49.32% de las noticias falsas llegan a través de WhatsApp. Entonces, esta nueva herramienta de WhatsApp, pues, sin duda alguna, va a ayudar. Primero, WhatsApp 49.32%, Facebook 41.9% y Twitter 3.81% de las noticias falsas. La manera en que corren. Pero por eso justamente se hace muy importante la labor que ustedes están haciendo. No se trata de una censura, se trata de verificar la información y poner a disposición de la gente la información que es verdadera. Me gustaría cerrar esta mesa de hoy que tenemos con Alberto, contigo, Miguel, contándonos tú un instrumento que ustedes tienen que no es nada más lo que ustedes van detectando de las noticias que podrían ser falsas, lo van verificando, sino la gente puede decirles, oye, esto que vi es falso o es verdadero, y ustedes pueden verificarlo. ¿Cómo funciona? Muchas gracias. Esto es súper importante. A través de las redes sociales, @infodemiamex, nos pueden arrobar en Twitter, Facebook e Instagram, y entonces ya con el arroba nosotros verificamos. Entonces nos dicen, ¿esta noticia es falsa o es verdadera? Y entonces detonamos todo nuestra metodología, nuestro protocolo. Lo que intentamos es siempre revisar con fuentes oficiales. Y una vez que hemos detectado que es verdadero o falso, revisamos de nueva cuenta y entonces ya publicamos. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido, una vez nos llegó una noticia, yo dije, esto es falso seguramente. Y cuando hicimos todo el proceso, era verdadero. ¿Y qué noticia era? No me acuerdo, en este momento no me acuerdo. Parecía del Deforma y no. Parecía algo muy raro, pero resultó cierto. Entonces, estamos en las dos cosas, ¿no? Y es muy interesante, es muy bonito, y también nos hemos dado cuenta de este universo gigantesco de noticias falsas que circulan y ponen en peligro muchas veces la vida. Pues ya nos dejaste picados, picados. Sí, a la próxima. Bueno, a partir de la próxima ya Alberto y aquí Miguel nos van a estar ayudando justamente a identificar las noticias falsas más importantes, las tendencias también que se inflan como... Y ya después. CDMX.